Salvador Nasrallah, en una entrevista, lanzó un dardo directo al oficialismo, asegurando que el gobierno de Xiomara Castro orquestó un maquiavélico plan para inflar la imagen de Rix y Moncada. Según el carismático líder opositor, las autoridades deliberadamente bloquearon la entrega de credenciales en San Pedro Sula y Tegucigalpa, las zonas donde su base electoral es más fuerte, para crear la falsa percepción de que Moncada cuenta con respaldo popular. ¿Estamos frente a un nuevo fraude disfrazado de democracia? Las declaraciones de Nasrallah han sacudido el tablero político hondureño y ponen en entredicho la transparencia del proceso electoral. En los lugares donde hay más internet, donde hay más desarrollo, casualmente ahí se negó la entrega, denunció en vivo. ¿Coincidencia o una maniobra estratégica para debilitar su candidatura? Todo apunta a que el oficialismo está jugando con fuego, manipulando el sistema para imponer a su candidata a cualquier costo. La democracia bajo ataque. La oposición no ha tardado en reaccionar y muchos sectores advierten que se trata de un golpe bajo la voluntad popular. San Pedro Sula y Tegucigalpa, motores económicos del país y epicentros de la modernidad, fueron selectivamente castigados en este proceso. Si Nasrallah está en lo cierto, el gobierno de Libre habría utilizado tácticas dignas de regímenes autoritarios para cerrar filas en torno a Moncada, temiendo un fracaso estrepitoso en las urnas. En base a mi derecho como ciudadano, claro, como principal responsable de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro, creo que tenemos que dejar un precedente, sobre todo mi persona, ante la opinión pública con respecto al tema de los hechos vertidos, en este caso los comentarios y aseveraciones, entre comillas, del señor Salvador Nasrallah. Miren, él se afana de ser técnico, él se afana de tener mucha información y saber mucho. ¿Qué me va a esperar él a mí? Entonces queremos que él, en dado caso, aprenda. Diga que estos hospitales están sobrevalorados, los diseños están malos. La pregunta que resuena en el aire es, ¿cuánto más está dispuesto a hacer el oficialismo para mantenerse en el poder? La denuncia de Nasrallah pone en jaque la credibilidad de las instituciones electorales y despierta sospechas sobre un posible fraude en marcha. Los ciudadanos exigen respuestas y transparencia, pero hasta ahora, el gobierno guarda un sepulcral silencio. ¿Será este el inicio de una tormenta política de proporciones épicas? Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral se encuentra en la mira de la opinión pública. Si se confirma esta manipulación, estaríamos ante un escándalo de proporciones monumentales que podría hundir la poca confianza que queda en el sistema democrático hondureño. La sombra del fraude electoral vuelve a acechar, y las alarmas están encendidas en todos los sectores que defienden la legalidad y la justicia. Nasrallah ha lanzado la bomba, y ahora el gobierno debe responder. Si el oficialismo pensaba que estas maniobras pasarían desapercibidas, se equivocaron rotundamente. Honduras se encuentra ante una encrucijada histórica. O se desenmascara la manipulación electoral y se garantiza un proceso justo, o el país se hunde aún más en el lodazal de la desconfianza y el autoritarismo. La democracia pende de un hilo. Ingeniero, y la otra pregunta era si ya tuvo comunicación con Jorge Cáliz. Fíjate que no me ha llamado Jorge, él tiene mi número. Yo creo que lo voy a llamar. No he tenido tiempo de llamarlo a ninguno de los tres. Con Maribel, como te digo, hablé ayer en la tarde a la carrera, pero seguramente que vamos a entablar diálogos. Tenemos una comisión de gente nuestra en donde vamos a dialogar con la gente de él para llegar al mejor acuerdo. Recordemos que aquí lo que tenemos somos personas pasajeras. Aquí tenemos un gran partido liberal en el cual está Nasrallah, pasajero, en el cual está Cáliz, pasajero, algunos más pasajeros que otros, en el cual está Maribel Espinosa, en el cual está Celaya, pero alrededor de ellos hay, ¿qué sería yo si no tuviera ese millón de personas que me persigue hoy? Atención, Honduras. Lo que se temía ha sucedido, un fraude descomunal que ensucia el proceso democrático. Tras las elecciones internas más caóticas de la historia, la oposición ha lanzado durísimas acusaciones contra la cúpula militar, señalando al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Rubel Hernández, como el principal artífice de una estrategia de manipulación sin precedentes. Sí, señores. Según los principales aspirantes a la presidencia, las Fuerzas Armadas, en lugar de garantizar un proceso limpio y ordenado, habrían jugado un papel fundamental en un boicot electoral orquestado desde las entrañas del poder. ¿Qué clase de democracia se puede construir cuando los mismos guardianes del orden terminan manchados por intereses políticos? El vínculo de Hernández con el partido de gobierno no es ningún secreto. Desde su juramentación bajo la sombra de Manuel Zelaya Rosales, el general ha dejado claras sus simpatías por el partido oficialista, actuando más como un operador político que como un jefe militar. Una absoluta burla a la Constitución de la República. Pero lo más grave es que, bajo su mando, la institución castrense habría saboteado la entrega y resguardo de las urnas, beneficiando descaradamente a Libertad y Refundación, Libre. La denuncia es aterradora.
Candidatos de los partidos Nacional y Liberal lo acusan de ser el principal ejecutor de una jugada sucia para favorecer a los Zelaya Rosales y perpetuar su control sobre Honduras. Y esto no es todo. La cúpula de las Fuerzas Armadas está infestada de altos mandos con lazos familiares directos con la cúpula de Libre. Desde el comandante de la Fuerza Naval, Austin Agarín Tomé Flores, hermano de Rasel Tomé, hasta el general Guillermo Augusto Rosales, cuñado de Carlos Zelaya, pasando por el general César Augusto Rosales Rubio, quien no es más que un guardián fiel de la familia Zelaya Rosales. Un entramado de poder que parece sacado de un manual de dictaduras bananeras. ¿Cómo pueden los hondureños confiar en un proceso electoral cuando los mismos que deberían proteger la democracia están coludidos con los intereses de un solo partido? Pero la indignación no termina ahí. La ahora exministra de Defensa, Rixi Moncada, utilizó descaradamente su cargo para hacer campaña política mientras aún dirigía la institución militar. Un acto vergonzoso y completamente ilegal. La pregunta es, ¿por qué las Fuerzas Armadas permitieron que su imagen quedara manchada por la politiquería? Porque su cúpula está subordinada a los Zelaya. Y para muestra, la consejera liberal Ana Paola Hall tuvo que intervenir directamente para sacar las maletas electorales ante la total ineptitud de los militares, lanzando una frase que ya es histórica: el CNE con personal civil hizo en una hora lo que las Fuerzas Armadas no hicieron en 8. La gran interrogante ahora es, ¿se atreverá el Ministerio Público a investigar este descomunal escándalo electoral? El fiscal general Edmundo Orellana ya ha exigido respuestas, pero muchos dudan de que actúe contra la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y es que, para nadie es un secreto que este fiscal es un protegido de la familia Zelaya y de Rixi Moncada, lo que pone en entredicho su independencia. ¿Permitirá que se procese a los responsables de este escándalo o solo perseguirá a la oposición para mantener contentos a sus padrinos políticos? El pueblo hondureño exige justicia y respuestas ya. Lo sucedido en estas elecciones internas es solo el preámbulo de un fraude monumental en las próximas elecciones generales. La maquinaria de Libre está aceitada, los militares están alineados, y las instituciones de justicia parecen dormidas ante la manipulación descarada del proceso democrático. El futuro de Honduras está en peligro. ¿Seguirán los hondureños permitiendo que el país caiga en las garras de una dictadura disfrazada de democracia? Que el mundo entero vea el descaro con el que intentan robarse el poder. De la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral y de cualquier otra autoridad responsable directa de la organización y dirección de las elecciones. El abandono del material electoral por parte de los custodios en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Su distribución y asignación durante el desarrollo de las elecciones depende directamente del Consejo Nacional Electoral. A principios de mayo de 2006, el líder criminal Javier Rivera Maradiaga, un nombre temido en los círculos del narcotráfico hondureño, yacía debilitado en una cama del Hospital del Valle. La enfermedad lo consumía, pero su dominio seguía intacto, resguardado por un séquito de matones que patrullaban los pasillos como lobos acechando. En ese entorno de poder y miedo, su hermano Davis Leonel Rivera Maradiaga y su primo Miguel Martínez, piezas clave en el imperio criminal, discutieron en voz baja un plan que cambiaría el curso de la política hondureña: la eliminación del diputado Juan Ramón Salgado. Salgado, un hombre con conexiones en las más altas esferas del poder, había jugado con fuego al prometerle a Miguel Martínez el cargo de ministro de Seguridad a cambio de favores y sobornos. Pero cuando el nombramiento jamás se concretó y otro ocupó el puesto, la traición encendió la furia de Miguel. En su lógica criminal, el castigo no podía ser solo un ajuste de cuentas, debía ser un mensaje claro y brutal para quienes osaran desafiar la voluntad de los poderosos. Así, en la misma habitación donde la muerte acechaba a su líder, nació la sentencia de muerte del diputado. Horas después, Davis y Miguel salieron del hospital con un propósito definido. Desde un vehículo, observaron a Salgado recostado en una hamaca, ajeno a su destino fatal. Sin titubeos, Miguel ordenó la movilización de su sicario de confianza, conocido como Chele Volqueta. La operación fue ejecutada con la precisión de un reloj macabro. Ráfagas de disparos rompieron la tranquilidad de la noche, convirtiendo el porche de la casa de Salgado en una escena de muerte y horror. Pero el diputado no cayó de inmediato. Gravemente herido, fue trasladado al mismo hospital donde horas antes su destino había sido sellado en secreto. Las declaraciones posteriores de los testigos directos, entre ellos los propios cabecillas del cartel, confirmaron los detalles escalofriantes del asesinato. Davis Leonel Rivera Maradiaga testificó cómo recibió la orden de Miguel Martínez y cómo su hombre de confianza, Chele Volqueta, ejecutó el crimen sin cuestionamientos. Más que un simple ajuste de cuentas, la ejecución de Salgado evidenció la oscura interconexión entre el crimen organizado y la política en Honduras, un juego donde las promesas incumplidas se pagaban con sangre. El caso de Juan Ramón Salgado no fue un hecho aislado, sino un reflejo del engranaje de corrupción y violencia que ha permeado la política hondureña por décadas. La facilidad con la que una estructura criminal pudo manipular, extorsionar y, finalmente, eliminar a un actor político clave demuestra el alcance del narcotráfico dentro de las instituciones del país. Más allá del asesinato, la historia de Salgado es el testimonio de cómo los carteles han logrado tejer su influencia en los círculos del poder, convirtiendo cargos ministeriales en piezas estratégicas para la perpetuación de su imperio. El final de Salgado fue solo un capítulo en la interminable guerra de poder en Honduras.
Su muerte selló el destino de quienes creían poder jugar en ambos bandos sin pagar las consecuencias. En las calles de San Pedro Sula y Tegucigalpa, el mensaje quedó claro: en el submundo del crimen, la traición se paga con la vida. Y en un país donde las fronteras entre política y mafia son casi invisibles. Las elecciones primarias del 9 de marzo se convirtieron en un verdadero espectáculo de desorden y negligencia. Las Fuerzas Armadas, que tienen la responsabilidad de custodiar y distribuir el material electoral, han lanzado un dardo directo al Consejo Nacional Electoral, CNE, culpándolo por la desorganización en la entrega de las maletas electorales. Lo que debía ser un proceso meticuloso y transparente terminó convirtiéndose en un vergonzoso episodio de retrasos, confusión y enfrentamientos internos. Miles de hondureños esperaban ejercer su derecho al voto, pero se encontraron con centros electorales sin material, funcionarios desesperados y un sistema que una vez más demostraba su fragilidad ante la incompetencia. El CNE, lejos de asumir responsabilidades, ha intentado lavarse las manos, señalando a la empresa encargada del transporte como la verdadera culpable del desastre. Sin embargo, las excusas no bastan cuando el destino de la democracia está en juego. ¿Cómo es posible que un proceso tan crucial haya estado a merced de una logística deficiente? Las imágenes de urnas llegando con horas de retraso, papeletas extraviadas y ciudadanos indignados se volvieron el reflejo de un país sumido en la incertidumbre electoral. Las Fuerzas Armadas, visiblemente molestas, han dejado claro que ellas solo cumplen órdenes y que toda la planificación recae sobre el CNE, una institución que, una vez más, se muestra incapaz de garantizar elecciones ordenadas. El clima de tensión ha escalado a niveles preocupantes. Mientras el CNE intenta justificar lo injustificable, sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz, exigiendo una investigación profunda sobre lo ocurrido. Los cuestionamientos van más allá del simple retraso. ¿Hubo negligencia o, peor aún, hubo intenciones ocultas detrás del desorden? En un país donde la sombra del fraude siempre acecha, las dudas sobre la transparencia del proceso no han tardado en emerger. ¿Fue realmente un error logístico o estamos ante otro episodio de manipulación electoral disfrazado de ineficiencia? Este episodio ha dejado al descubierto una peligrosa grieta entre las Fuerzas Armadas y el CNE, dos pilares fundamentales del sistema electoral hondureño. La credibilidad de las elecciones ya estaba en entredicho, pero este caos solo ha venido a confirmar lo que muchos temían: Honduras sigue siendo rehén de su propia desorganización. La pregunta es, ¿quién pagará por este bochorno? Mientras la cúpula del poder se lanza culpas como si de un juego político se tratara, el verdadero perdedor es el pueblo hondureño, que una vez más observa con indignación cómo su democracia se tambalea entre la incompetencia y la desconfianza.